Lo primero de todo, te comparto la pantalla. Todos los materiales que vamos a ver están todos incluidos dentro de la página web del CEI y podrás acceder o bien directamente desde la web del CEI Elche. No recuerdo si el CEI de Alcoy lo tiene también incluido. Pues me imagino que sí. Lo compruebo enseguida. Vamos a ver si el CEI de Alcoy lo tiene. Sí, correcto. En el CEI de Alcoy también lo tienes. ¿Ves? Aquí la parte de Vic llevará al mismo sitio, ¿vale? La ventaja de hacerlo con el CEI, de trabajar con la página web del CEI de Elche, es que si te da algún problema, me envías un correo y yo hablo directamente con los técnicos, ¿vale? Bueno. Para acceder, o bien pones CEI Elche y buscas el enlace, o a lo mejor te es mucho más fácil directamente con la página web de Bicreando, bajas a materiales y recursos y cuando pinchas directamente te lleva a los materiales, ¿vale? Y ya los Perfecto. tenemos disponibles. Entonces, todo lo que vamos a ver está aquí incluido de alguna forma. Lo que pasa es que, lógicamente, yo lo he condensado todo para que sea más cómodo el poderlo localizar y poder trabajar con ello. Pero más ampliado, con más vídeos y más información, directamente en la página web del CEI. ¿Vale? Vamos a ver. Todos los puntos que ves en las presentaciones verde es porque te va a llevar a algún vídeo que entiendo de que es interesante. Yo los voy a omitir en todos los casos porque no es ahora mismo objetivo de la sesión, ¿vale? Nosotros vamos a trabajar tres líneas: innovación en producto, en experiencia de cliente o en modelo de negocio. Trabajamos en producto cuando buscamos una solución con un producto concreto, con algo en concreto que va a suplir una carencia que detectamos. En cambio, cuando trabajamos con innovar en una experiencia de cliente, lo que vamos a hacer es, a partir de, como dice el nombre, experiencia, a partir de la experiencia que se tiene con alguna tipología concreta de cliente, creemos que podemos mejorar esa experiencia para que aumente su grado de satisfacción. O nos vamos a la línea de modelo de negocio, que habitualmente van a ser cursos de ciclos superiores quien más lo trabaje, y este modelo de negocio lo que nos permite es detectar cuando una oportunidad puede suponer realmente un negocio. ¿Y cuándo va a suponerlo? Cuando vamos a encontrar a alguien que esté dispuesto a pagar por esa solución que nosotros estamos planteando, ¿vale? Cuando vamos a producto, dentro de todas las fichas que tenemos, nos encontramos de principio el Stakeholder Map. ¿En qué consiste el Stakeholder Map? Lo que buscamos es focalizar quién es nuestro cliente principal y además establecer qué relación tiene con otros posibles clientes. ¿Por qué la importancia del stakeholder? Porque nos va a condicionar toda la comunicación, nos va a condicionar los mensajes, nos va a condicionar la tipología de producto que estamos diseñando. No es lo mismo plantear una solución, un producto pensado para millennials que pensando en personas de 45 años. ¿Por qué? Porque las destrezas digitales son completamente diferentes, porque los gustos son completamente diferentes. Y esto nos lo va a condicionar desde el principio el stakeholder. Pero no nos basta solo con saber quién es nuestro cliente principal, que lo situaremos aquí en el centro.
sino que nos hace falta saber con quién va a guardar relaciones y qué tipo de relaciones va a guardar. Por ejemplo, si un cliente principal es un alumno nuestro del centro, lo colocaríamos aquí, alumnos del centro, pero lógicamente él va a tener contactos. ¿Con quiénes? Pues, por ejemplo, fuera del centro con sus grupos de amistad. Y va a ejercer una serie de relaciones y de influencias con ese otro grupo. Bueno, pues tendríamos otro grupo potencial de clientes. Los padres de los amigos, pues lógicamente no tienen una relación directa con mi cliente principal, pero a través de los amigos sí que puedo mantener un contacto y puedo llegar a ellos de algún modo, ¿vale? Entonces, es importante tener claras esas relaciones. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una acción, en un momento dado, nos planteamos hacer una acción de un producto para llegar a nuestro cliente potencial, lo que no nos vamos a buscar es un pequeño grupo de posibles clientes que tengo aquí alejados. ¿Por qué? Primero, por número. Segundo, porque la intensidad del mensaje se va a diluir, porque yo estoy focalizando mi mensaje a este cliente principal y no se lo estoy focalizando a estos clientes que son secundarios o incluso, llegado el caso, terciarios, ¿no? Ese tipo de cliente. Entonces, sí que nos interesa guardar las relaciones porque en un momento dado que terminemos de trabajar las posibilidades de este cliente principal, nos focalizaremos sobre otro tipo de cliente y elegiremos entre aquellos que son más próximos a nuestro cliente principal. El motivo es muy sencillo. Lógicamente, toda la comunicación que yo he hecho o todo el trabajo que he gastado para adecuar el producto a este tipo de cliente, si está en una estrecha relación, significa que muchos de los elementos que yo he incorporado en el producto posiblemente también sean válidos para este nuevo grupo. Con lo cual, no he perdido todo el trabajo, sino estoy rentabilizando el esfuerzo que estoy haciendo con mi producto en la innovación que estamos haciendo. Para situar los clientes, primero necesitamos identificar los clientes. Eso es lo primero. A partir de ahí, lógicamente, tengo que priorizarlos y los tendré que clasificar y tendré que crear un criterio para poder clasificar esos clientes. Y ese criterio lo voy a tener que mantener durante todo el trabajo, porque no puede ser que ordenemos un cliente, lo pongamos en el último lugar porque el criterio que utilice sea la edad y en cambio para calificar a otro cliente cambio el criterio. Lógicamente, no me vale toda la clasificación que he hecho. Tengo que mantener los criterios que voy a seguir en cualquier caso. A partir de ahí, lo que voy a buscar es conocer sus motivaciones, conocer sus intereses, porque a partir del conocimiento de sus intereses, yo puedo centrar el producto, puedo adaptarlo, puedo condicionar el producto en algunas decisiones al tipo de cliente al que quiero llegar. Pero por último, me interesa saber qué relaciones mantiene con el resto de los clientes, porque de esta forma algunas de las acciones que haga las puedo seguir rentabilizando a nivel de esfuerzos para llegar a otros grupos de clientes diferentes. ¿Hasta aquí claro? Todo muy claro, sí, señor. Meridiano. Una vez tengo el stakeholder map hecho y he clasificado quién es mi cliente principal, lógicamente lo que tengo es que empatizar con ese cliente principal. Y para empatizar con el cliente principal no nos queda más remedio que situarlo en el centro del trabajo. A partir de ahí tendré que realizarme una serie de preguntas que me permitan recabar toda la información sobre ese cliente en concreto. Date cuenta de que había muchos tipos de clientes, podemos situar en el stakeholder muchos tipos de clientes, pero aquí estamos ya personalizando sobre el que entendemos que es nuestro cliente principal. ¿Qué sucede si yo hago la hipótesis de un determinado cliente, le confiero una serie de características y luego en el proceso siguiente, que no es el mapeo, que es la investigación, me doy cuenta que ese cliente
no lo localizo, no encuentro ese cliente. Posiblemente esté partiendo de una hipótesis que sea completamente falsa o en gran medida falsa. En la vida real, ¿cuál es el riesgo? Yo creo un producto pensando de que muchos clientes me lo van a quitar de las manos y me encuentro que no tengo esos clientes. ¿Qué es lo que está fallando? Que posiblemente yo esté estableciendo una hipótesis de que existe un cliente que necesita mi producto cuando es falso. Ese cliente no existe. Yo sí que tengo el producto, pero lo que no existe es el cliente que quiera ese producto. Querrá posiblemente otras cosas. ¿Motivos? Pues posiblemente porque yo esté confiriéndole una capacidad, imaginemos en un ejemplo, una capacidad digital al cliente que en la vida real ese cliente, pues por obligación utiliza la tecnología, pero no disfruta trabajando con la tecnología. Pues lógicamente le va a ser muy difícil el acceder a productos que tengan una base tecnológica importante. Y entonces a partir de ahí, lógicamente, pues no voy a tener una demanda de mi producto. Lo que estamos buscando al final con todo esto es que ese producto que nosotros estamos creando, que estamos innovando sobre un producto, que realmente responda a las necesidades de un tipo de cliente determinado. ¿Me vale como cliente principal un cliente que sea muy escaso? Pues no, no tiene ningún sentido. Lógicamente, uno de los criterios que utilizaré para designar el cliente principal es la cuantificar cuántos clientes me voy a encontrar. No, es que a lo mejor voy a encontrar uno o ninguno que me compre el producto. Pues no puedo seleccionarlo como cliente principal. Lo que voy a buscar es un tipo de cliente que realmente pueda responder a mi llamada, a mi invitación a comprar el producto y que además de gustarle el producto esté dispuesto a comprarlo y haya un número suficiente de clientes para que al final mi proyecto tenga sentido y sea viable. Es decir, buscamos un producto porque necesitamos que un español de 2,25 m, ojos azules, que sea rubio, que hable 8 idiomas, que va a ser que no voy a encontrar ningún cliente, con lo cual me puedo ahorrar el producto, ¿vale? Es decir, esto es lo que nos va a valer para cribar qué tipo de cliente es el que nos interesa, ¿vale? Una vez definido el stakeholder map, una vez definido ese cliente principal que hemos señalado en el stakeholder, tendríamos el diseño de la industria. El diseño de la industria sustituye a las personas. Si yo, mi cliente, pienso que va a ser una empresa, me hará falta saber qué otros competidores voy a tener en esa empresa. Me hará falta saber los proveedores, me hará falta saber para qué tipo de clientes están trabajando. Es decir, todo lo que yo he definido en la persona, en la empresa, también tengo que definir. Es decir, si mi cliente va a ser empresa, ¿de acuerdo? Es decir, los participantes son aquellos que todavía no están en el mercado, pero preveo que de forma inmediata o prácticamente inmediata van a acceder al mercado también. Claro, me voy a encontrar un elemento sustancialmente diferente, que son las ofertas sustitutivas. Es decir, yo tengo una serie de competidores, pero también tengo una serie de ofertas que pueden sustituir mi producto, con lo cual tengo que tenerlo en cuenta esto. Es decir, porque estoy definiendo quién va a ser, qué tipo de empresa va a ser mi cliente principal y necesito saber cómo piensa, cómo respira, cómo trabaja y qué es lo que quiere desarrollar esa empresa. Esto sería el diagnóstico de la industria. ¿Puedo empezar por la ficha de persona en lugar de por el stakeholder? Pues va a ser complicado. En este caso va a ser complicado. En cambio, vamos a ver que en otros procesos diferentes de mapeo, porque estamos ahora trabajando en innovación de producto,
pero vamos a ver que en otros tipos de innovaciones sí que puede, aunque trabajemos las mismas fichas, sí que puede variarse el orden perfectamente. Por ejemplo, en las experiencias de cliente. ¿Por qué se puede cambiar el orden en la experiencia de cliente? Porque yo no necesito hacer una diana para averiguar quién es mi cliente principal. Yo me encuentro que mi cliente principal ya está viniendo a buscar mi producto o mi servicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo lo que voy a trabajar es cómo puedo mejorar la experiencia de un determinado tipo de cliente. No estoy buscando el cliente ya lo tengo, pero sí que quiero mejorar la experiencia. Lo que voy a hacer es profundizar sobre la experiencia de un determinado cliente. A partir de ahí, en lugar del stakeholder, utilizaré otros medios para recabar la información que me señale cuáles son los clientes principales y los voy a priorizar. Y a partir de ahí me plantearé, vamos a ver, mi cliente principal que es señora embarazada con un niño pequeño que accede al centro comercial. Pues voy a plantearme cómo puedo mejorar la experiencia del cliente de esta señora embarazada que llega al centro comercial con un cochecito de niño y que tiene que llevar una serie de paquetes. Es decir, ese va a ser mi objetivo, ese va a ser mi cliente principal. ¿Tendré en el centro comercial, por ejemplo, otros tipos de clientes? Por supuesto que los voy a tener, pero yo me voy a centrar en trabajar esa experiencia. A lo mejor mi cliente principal, porque me interesa darle un giro al negocio, puede ser que quiero atraer muchachos jóvenes de 19 años a los centros comerciales. Pues trabajaré la experiencia del cliente de esos jóvenes de 18, de 19 años que acceden a un centro comercial o que podrían acceder a un centro comercial. Una cosa es trabajar el producto, otra cosa es trabajar la experiencia del cliente, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando trabajamos la experiencia de cliente? ¿Podemos utilizar el stakeholder? Por supuesto que lo podemos utilizar. ¿Por qué? Porque nos va a interesar en un momento dado hacer un mapeo de todos los tipos de clientes que vienen al centro comercial. Y a partir de ahí ya sí que tengo datos concretos. Simplemente yo me coloco en las puertas y hago una encuesta. Cada 5 clientes que acceden, ¿en qué franja de edad es la que tiene el cliente que está accediendo? Pues es un chico aproximadamente sobre los 20 años, o es una persona de más de 30 años, o es una persona de más de 50 años. Y entonces me va a dar una serie de informaciones que me permite saber de algún modo ese stakeholder quién es mi cliente principal, pero lo voy a sacar de información concreta que la puedo obtener ya sobre el terreno, ¿no? A partir de ahí puedo hacer otra cosa, puedo entrevistar a la gente, puedo preguntarles, nada, 2 preguntitas, 3 preguntitas, pero que me dé algún dato que me permita perfilar ese perfil de persona de mi cliente principal. Si yo sé que son mis clientes principales personas de más de 40 años, pues bueno, voy a averiguar cuál es su gusto en el tiempo libre, por ejemplo, en gastronomía. ¿Por qué? Porque quiero trabajar la oferta gastronómica que tenemos en el centro comercial. Pues a partir de ahí les hago 3 preguntitas, algo que sea muy rápido, pero que me permite recabar la información, ¿vale? A partir de ahí yo definiría con más exactitud mi perfil de persona. Ahora, cuando entramos en la parte del mapeo de la experiencia de cliente, nos encontramos 2 fichas nuevas que entendemos que son interesantes. Una, el Customer Journey. El Customer Journey lo que nos va a permitir es saber cuál es la experiencia que tiene en este momento nuestro cliente. Se divide en 3 partes, antes de entrar en contacto con el producto, con el servicio, en el momento en que entra en contacto y después de entrar en contacto. Entonces lo que quiero saber es cuáles son las acciones que hace mi cliente, es decir, antes
pues a lo mejor antes de acceder al centro comercial, pues consulta internet para saber si los menús de los restaurantes que tengo en el centro comercial, ¿no? Pues bueno, es decir, esa es su experiencia. Antes de ir al centro comercial, consulta y ya cuando viene al centro comercial, pues ya tiene decidido de algún modo a qué tipo de negocio de restauración va a acudir, ¿no? O durante el tiempo que viene, va a ojear la información de que ponen en los paneles a la entrada de los diferentes establecimientos, o le vendría bien, imaginemos que el centro comercial pues tiene algún tipo de panel informativo. ¿Qué es lo que hace el cliente cuando viene, no? Pues bueno, tengo que señalarlo. El punto de contacto. Mi punto de contacto antes es cómo llego a saber sobre ese producto, sobre ese servicio. No en el momento en que entro en contacto directamente. Por ejemplo, yo quiero comprar una marca determinada de cerveza y quiero ir a Carrefour. ¿Carrefour tendrá esa marca de cerveza o no tendrá esa marca de cerveza? ¿Puedo averiguarlo o no puedo averiguarlo? Antes. Ahora, cuando llego al lineal donde están las cervezas, ¿cómo localizo? ¿Cómo es el primer contacto? ¿Hay algo que me indica que esa marca en concreto o que ese producto que sea que estoy buscando lo tengo situado en cierto punto o tengo que ir recorriéndome los pasillos hasta encontrarlo? Cuando vas, por ejemplo, por Carrefour, tú dices, quiero café. Lo primero que haces es levantar la vista y ver dónde está situado el lineal que marca cafés, galletas, chocolates, y entonces te diriges allí directamente, ¿no? Es decir, tengo un primer contacto que me orienta. Pero cuando llego al lineal, ¿cómo localizo el café o el chocolate que yo estoy buscando? ¿Tengo alguna señalización? ¿Tengo algo que me llame la atención que me permita comprar ese producto de una forma más rápida, tener localizado o no? Bueno, antes, durante. ¿Qué está pasando cuando voy a buscar la información? ¿La localizo? ¿Esa información no la localizo? ¿Me resulta cómodo? ¿Me resulta tremendamente engorroso el buscar la información? Pensemos por un momento qué ocurrió durante el tiempo de confinamiento, ¿no? Es decir, con aquellas tiendas que no tenían, por ejemplo, tienda online, ¿no? Es decir, no tenían necesidad. Caso, por ejemplo, Primar no tenía la parte de online desarrollado. Y de pronto, todo el mundo confinado. Tú vas a buscar información y no encuentras la información. Sí que encuentras web, pero no puedes comprar el producto en online. Bueno, es decir, esto significó un problema importante, ¿no? Que además tuvieron que solucionarlo de forma rápida porque les estaba costando mucho dinero, ¿no? Es decir, ¿qué está sintiendo el cliente? ¿La información que está recibiendo es suficiente para poder decantarse, para poder hacer su selección de producto antes de acercarse al lugar, al punto de venta? Durante el tiempo que está en el punto de venta o en el punto de servicio, ¿tengo la información que necesito? ¿Me resulta ágil? ¿Me resulta completa? ¿Favorezco que las dudas las tenga resueltas? Bueno, lo tengo que ir señalando. Consiste en conocer cuál es la experiencia del cliente. Y aquí voy a meter los elementos positivos o los elementos menos positivos de esa experiencia de cliente. Al final, lo que estoy haciendo es analizar el comportamiento de mi cliente y se va a resumir al final en qué cosas entiendo que al cliente le agradan de un modo especial y qué cosas entiendo que al cliente le desagradan de un modo especial. ¿Por qué? Porque resulta tedioso, porque resulta engorroso encontrar los productos, porque cuando voy a hacer la cesta de la compra resulta que es lentísimo el poder seleccionar los productos o poder comparar
productos, ¿vale? Es decir, qué elementos son positivos, qué elementos son negativos, porque luego trabajaremos sobre esto, ¿vale? En fases posteriores. Y el después, es decir, yo me he informado antes, entro en contacto con el producto, pero ¿qué hago después de comprar el producto? Es decir, se lo cuento a alguien, se lo comunico, escribo algo. El otro día, este puente, estaba en Málaga y hubo un detalle que además fue simpático, ¿no? Es decir, estamos comiendo, terminamos de comer y me hicieron la nota de lo que les debía en el marco de la puerta. Y de eso que me llamó la atención y hice una fotografía, ¿no? Publico la fotografía y al día siguiente me contestó el bar sobre la publicación que le había hecho, ¿no? Es decir, en un momento donde todo tiende a ser digital y resulta que sacan una tiza de un bolsillo y en el marco de la puerta te hacen la cuenta, ¿no? Es decir, puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo la experiencia que quieran potenciar. Si quiero potenciar una experiencia mucho más tradicional, más antigua, pues lógicamente le da cierto sabor a la experiencia, ¿no? Si lo que busco es algo tecnológico, yo mismo me estoy cargando la experiencia radicalmente en ese instante, ¿no? Bueno, pues el después. ¿Qué hace el cliente después? Lo cuenta, lo publica, compara, reclama, ¿qué es lo que hace? ¿Qué elementos son positivos y qué elementos son negativos? A lo mejor el cliente ha devuelto el producto, pero ¿cómo ha sido esa devolución del producto? Es decir, ahora mismo, hasta hace muy poco, no se podía probar la ropa en el centro comercial, ¿no? En las tiendas. Tú tenías que llevar un montón de prendas a casa y luego volverlas para devolverlas. Ese trabajo de tener que ir a devolverlo, ¿es ágil? ¿No es ágil? ¿Me causa un hastío el decir no me llevo la prenda porque luego a lo mejor me toca venir? ¿Qué es lo que ocurre? ¿No? Pues lo señalo, si es positivo o si es negativo. A partir del Customer Journey tenemos otra ficha, una ficha que es muy sencilla, pero que a los chavales les viene muy bien porque les resulta cómodo. El te gustaría, los análogos y los antílogos. Como quién me gustaría ser y como quién no me gustaría ser. Y me gustaría ser rápido como, a lo mejor es Amazon. Me gustaría ser que el cliente lo tuviese muy fácil como, a lo mejor es el Corte Inglés, ¿no? Es decir, ¿qué similitudes encuentro y qué cosas no quiero parecerme en absoluto? Esto para los chavales es muy cómodo porque ellos sí que tienen identificados características de los productos en función de las marcas, en función de los lugares, en función de un montón de cosas que ellos sacan a la luz inmediatamente y les resulta muy fácil. Si les pedimos decirme características a secas, les cuesta más, pero en cambio, si relacionan la característica con algún proveedor, con alguna marca, con alguna empresa, les resulta muy ágil el sacar sobre a quién me gustaría parecerme y sobre a quién no me gustaría parecerme, ¿no? Es decir, al final, daros cuenta que estamos trabajando la parte del mapeo. Y la parte del mapeo lo que nos va a permitir es hacer hipótesis, construir hipótesis al final de la fase del mapeo. Si yo sé qué clientes tengo, si identifico el tipo de cliente, conozco su experiencia con respecto al producto que les planteo y conozco las características a las que me quiero parecer y a las que no me quiero parecer, estoy partiendo de una información muy interesante de cara a hacer una suposición y plantear una hipótesis de cómo quiero yo que sea mi producto o cómo quiero yo que sea mi experiencia de cliente. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues tenemos un tercer elemento que es
el modelo de negocio. Volvemos a trabajar las mismas fichas, evidentemente, en función de las horas de clase que dispongamos, vamos a tener que seleccionar fichas. Lo que no podemos hacer es trabajar, pues fijaros, en el modelo de negocio, estamos trabajando 3 y 2, 5, más 2 fichas más, 7 fichas. Hay gente que no tiene tiempo para esto. Son demasiadas horas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tengo que seleccionar. ¿Y cómo selecciono las fichas que empleo? De una forma muy sencilla. Es decir, a mí dentro del modelo de negocio, el stakeholder me resulta realmente positivo e interesante, me aporta una información que sea valiosa, porque si al final veo que me voy a centrar en un tipo de persona determinada, pues directamente me ahorro el stakeholder, voy directamente a la ficha de persona. Si es persona, no hace falta que haga el diagnóstico de la industria. Si es empresa, mi cliente, que lo que busco es trabajar para empresas, no hace falta que haga la ficha de persona, ¿vale? Voy teniendo alternativas. El Customer Journey, si voy a trabajar sobre servicios, pues el Customer Journey sí que es especialmente interesante. En cambio, si voy a trabajar sobre producto, pues posiblemente sea más interesante los análogos y los antílogos que el Customer Journey, ¿vale? ¿Puedo hacerlas todas? Claro que las puedo hacer todas, pero el problema es que al final vamos a pedirles una cantidad de fichas a los equipos que no sé hasta qué punto va a ser práctico, ¿vale? Es decir, ¿realmente van a tener tiempo para hacer todas las fichas? Yo creo que no. Es decir, más de 3, 4 fichas yo no haría en ningún caso, ¿vale? Si alguien quiere, ¿qué puede hacer? Darle las fichas como alternativas, es decir, hacerme esta ficha y luego el que quiera o me hace esta o me hace esta. Se las explico brevemente qué pueden hacer y ellos que decidan qué ficha les interesa más hacer en cada momento, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, este año tengo un grupo que dentro de la misma clase están trabajando unos equipos, están trabajando producto, otros experiencia de cliente y otros modelo de negocio. Pues no puedo estar explicándoles todas las fichas, es decir, ya tienen una idea, lo que les doy son alternativas. Los que van a producto, pues me hacéis al menos estas 2 fichas y luego seleccionarme una tercera ficha vosotros si queréis. Los que van a experiencia de cliente, pues me hace falta la ficha de persona y el Customer Journey. Y les estoy reduciendo el número de fichas, ¿vale? Pensar que al final las fichas en sí lo que nos permiten es obtener información que nos va a permitir elaborar las hipótesis. Y luego esas hipótesis las tendremos que trabajar. Pero al final lo que estamos buscando es obtener información para poder elaborar las hipótesis, ¿vale? Los 5 porqués, para los que es modelo de negocio y los que son producto, yo también lo veo interesante. ¿En qué consisten los 5 porqués? Esto es como, yo se lo digo a mis alumnos, esto es como el niño pequeño. Papá, ¿por qué has comido eso? Porque me gusta. ¿Y por qué te gusta? Pues porque soy goloso. ¿Y por qué eres goloso? Y el niño se hincha a preguntarte, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues esto es lo mismo, es decir, vamos a someternos a una serie de preguntas de por qué. No consiste en hacernos 5 preguntas diferentes, sino encadenar unas preguntas con las respuestas, ¿vale? Una experiencia que tengo de un alumno mío de este año. Me dice, Carlos, esto es un negocio fantástico. Y yo le dije, me parece muy bien, me lo creo. Le di la ficha y le dije, contéstame, ¿por qué es un negocio fantástico? Lleva ya 3 días trabajando la ficha. Es decir, todavía no sabe por qué es un negocio fantástico. Digo, mal lo llevamos si me partes de que es un negocio fantástico y no eres capaz de razonarme por qué es un negocio fantástico, ¿no? Es decir, es porque hay mucha demanda, es porque las características de tus productos superan mucho a la competencia.
es porque, pero me tendrás que decir por qué. Es decir, no me vale ese sentimiento que apodera muchas veces a los emprendedores que se enamoran de su producto y esto me lo van a quitar de las manos y esto es maravilloso y esto no lo tiene nadie y esto al final te puedes dar un golpe tremendo porque ves que nadie viene a buscar tu producto, ese que te lo iban a quitar de las manos y que era maravilloso. Tenemos que ir a razonamientos concretos. ¿Por qué? Es decir, no me vale buenas sensaciones, me vale el que me razones por qué esto que me estás planteando, ¿no? Porque esas hipótesis luego las vamos a tener que comprobar. Y luego tenemos el DAFO. El DAFO, me imagino que todos lo conocéis, ¿no? Debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Y cuando se hace el DAFO, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues que las debilidades nos va a permitir en un momento dado convertirlas, si las trabajamos, en fortalezas. ¿Qué hago para solucionar mis debilidades? Porque si lo que hago es correcto, con el tiempo esas debilidades las puedo llegar a convertir en fortalezas. Mis amenazas, ¿qué debilidades tengo que en un momento dado pueden suponerme una amenaza? Yo no sé hablar inglés. ¿Qué ocurre si me vienen a buscar y me piden como característica que tengo que hablar en inglés y en francés? Pues en el francés no lo hablo y el inglés tampoco, difícilmente. Lo normal que pierda esa oportunidad, ¿no? Pues esas debilidades que convierto en fortalezas va a significarme que yo tengo una serie de amenazas que las puedo convertir en oportunidades, ¿vale? Entonces, a partir de ahí es donde estableceremos líneas de trabajo de qué cosas tengo que hacer para atender mis debilidades y dejar de ser tan debilidad y qué cosas puedo hacer para afrontar esas posibles amenazas para que no se me conviertan realmente en una amenaza y lleguen a ser una oportunidad lo que se me planteen. Las oportunidades yo me apoyo con mis fortalezas, las amenazas vienen debidas a las debilidades, ¿vale? Con esto tendríais los tres itinerarios: innovación en producto, innovación en experiencia de cliente, innovación en modelos de negocio. Para los que os habéis incorporado luego, le comentaba al principio de la sesión a Juan Antonio que se puede acceder a toda esta información a través de la página web de Bicreando, ¿vale? Bajáis, tenéis materiales y recursos y en materiales y recursos tenéis innovar en producto, innovar en cliente, innovar en el modelo de negocio. Si pincháis en cualquiera de ellos, os vais a encontrar innovar en producto y os vais a encontrar una serie de manuales, te vais a tener una serie de herramientas que os permite trabajar, fichas explicativas, fichas de ejemplo y fichas en blanco. Y vais a tener una serie de vídeos para poder aclarar dudas que tengáis. ¿Qué otra cosa tenéis dentro de la página web del CEI? El acceder a la herramienta. Cuando accedes a la herramienta, te vas a tener que registrar previamente, pero el problema es que cuando se accede a la herramienta, tal como está configurada esta herramienta, en muchos momentos nos va a dejar conectaros. ¿Por qué? Porque si has salido de la sesión sin cerrar la sesión, y habitualmente la experiencia nos dice que los chavales cierran la sesión directamente con el aspa, cierran y a tomar viento, cuando van a conectarse de nuevo, la sesión todavía está abierta y entonces les impide. Lo estamos solucionando con un poco de buena voluntad por parte del técnico del CEI para cerrar al final del día, cerrar todas las sesiones que queden abiertas. Y él de forma automática las cierra todas. Pero claro, hasta el día siguiente, pues no te permite volverte a conectar, ¿vale? Esto os permitirá esas mismas fichas trabajarlas en online y podéis pegar los POSIs y mover los POSIs y trabajar los POSIs, ¿vale? Puede ser cómodo,
Yo en algunos momentos prefiero hacerlo hasta no tener otra herramienta más avanzada, con fotocopias, posis de papel, y pueden manejarse y pueden trabajar de una forma bastante más cómoda, según mi experiencia, ¿eh? Preguntas. De momento todo muy claro. He intentado que sea lo más sencillo posible. Yo os pasaré la presentación con todos los enlaces de los vídeos, ¿vale? Para que lo tengáis todo reunido. Evitaré algunos vídeos, más que todo porque lo que no quiero es encontrarme como en la página del CEI una cantidad de información que al final me satura y no le saco provecho. Prefiero que el que quiera más, que acceda directamente a la página del CEI, ¿no? Pero al menos que tengan una línea de apoyo donde por dónde empiezo, por dónde arranco, qué fichas puedo utilizar, es decir, algo que sea más sencillito, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Mar. No te oigo, Mar. El micro lo tendrá que activar. Va a ser el coche ahora mismo. No te preocupes, Mar, porque veo que vas en el coche. Me envías luego un mensaje y lo que sea te contesto, ¿vale? Venga. Bueno, pues si tenéis alguna duda más, algún detalle, algo que queráis que comentemos. Yo lo tengo todo claro. Perfecto. Si en un momento dado, cuando os pongáis ya a trabajar con los chavales, os encontráis en algún aprieto, en algún eso, golpe de teléfono, un mensaje, quedamos por la tarde, vemos, aclaramos, no tengáis ningún problema, ¿vale? Muy bien. Me ha llegado esta mañana un correo tuyo con la ficha de Sí, inscripción. correcto, con la ficha de inscripción para el centro. Me lo envías cuando puedas, ¿vale? Vale, pues lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Mañana nos vemos. Sí, 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 ahora enviaré la convocatoria para mañana. Perfecto. Muy Vale, pues bien, nos vemos de entonces. acuerdo. Mañana. Hasta luego.